¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Estamos en Guatemala Decide y bueno, con este emblema hemos venido destacando justamente todo lo que ha venido sucediendo ya desde muchos meses atrás. Ustedes se recordarán que empezamos a utilizar este hashtag y este lema cuando incluso estaban ya las marchas e incluso antes de las marchas cuando estaba el proceso electoral. En fin, todo esto ha sido matizado por todos los acontecimientos en el país y hoy tenemos distinguidos invitados para platicar al respecto. Tenemos con nosotros a Gustavo Porras Castejón, quien, bueno, es conocidísimo y analista, ha sido consultor político en muchísimas ocasiones, y también Daniel Herring, analista, catedrático universitario, en fin, vamos a platicar hoy acerca de esto. Han pasado ya, se van a cumplir 24 horas de la elección y bueno, ¿qué podemos sacar a estas 24 horas? Es muy difícil sacar algo en claro, sobre todo con la campaña que tuvimos, pero ¿qué podemos decir de todo este proceso, don Gustavo? Pues ahí sí que muchas cosas. Primero, efectivamente, es la primera vez, digamos, que unas elecciones desde el retorno a la democracia, digamos, han ocurrido con una serie de hechos, digamos, y de circunstancias que modificaron el panorama original, que todos lo sabemos cómo venía y se transformó. Y de esa modificación surgió el fenómeno que muchas veces se había especulado en elecciones anteriores, que habían las condiciones para un tercero, y ese tercero nunca surgió, ahora sí surgió, con las condiciones que se crearon sobre todo a raíz de las denuncias de CICIG, que hicieron que una mayoría ciudadana, digamos, externara un rechazo que viene de muy lejos hacia la política y lo canalizara hacia un candidato que a su criterio estaba desvinculado de esa política tradicional y por consiguiente podía representar una renovación. Hasta ahorita, digamos, todo lo que he dicho y todos estos elementos son expectativas, pero ¿qué va a pasar realmente? Es una gran interrogante. Hay muchos elementos sobre la difícil situación económica que el gobierno va a enfrentar. Si se aprueba el presupuesto en el monto que se planteó al Congreso, se requerirían 12,000 millones de quetzales más de deuda. Hay una recaudación a la baja. Sin embargo, el Banco de Guatemala mantiene un pronóstico optimista sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto. Está digamos, una composición del Congreso terriblemente desfavorable para el nuevo presidente, pero también sabemos de los famosos cambios y de cómo se transita de una parte a otra, y tampoco sabemos qué va a pasar con la CICIG. ¿Va a continuar en lo de la depuración del Congreso? No, o sea que hay muchas cuestiones que están volando. Esto ha sido, creo yo, una decisión fundamentalmente emotiva del pueblo guatemalteco, dirigida a un personaje conocido, pero no precisamente conocido en política, y que tampoco cuenta con un partido que uno pudiera más o menos identificar ciertos parámetros en su accionar, de manera que son una interrogante tras la otra, y la expectativa de que sea positivo, ¿verdad? De que pueda ser un paso en la dirección adecuada para una crisis que tarde o temprano, y más temprano que tarde, bueno, conforme el tiempo que pasaba, tenía que llegar a una situación como la actual. No era posible, digamos, una situación tan compleja como la que vivía el Estado guatemalteco, que se prolongara indefinidamente. Ya no es la época, afortunadamente, de golpes de Estado ni cosa por el estilo, pero uno decía, si aquí nos mantenemos en las reglas del juego, pues las reglas del juego están hechas para que se reproduzca el sistema. Y de pronto surgió un elemento que no es ajeno, digamos, que no sea ilegal, que no es de facto, pero que está por encima de las instituciones del país, o incide por encima de las instituciones del país, que fue esto de la CICIG, y en fin, una historia que todos conocemos. Y ahorita deditos cruzados y a ver qué pasa. Sí, ¿qué más decir, verdad? Después de lo que
lo que ha hecho don Gustavo. Yo diría que es un buen tortazo a la clase política tradicional. Eso es lo que yo me quedaría con eso, con que al final, pese a que podemos decir la calidad de la oferta era y lo hablamos en alguna otra ocasión, era francamente mala, se eligió a la persona que estaba más fuera del sistema. Y sobre todo cuando uno ve la clase de porcentajes con las que gana Jimmy Morales, que eso hay que señalarlo. No es una victoria ajustada, no es una dicotomía campo-ciudad, una cosa de la que se está hablando mucho y que hablamos la vez que vinimos a hacer análisis de la primera vuelta, que no, el rural va a votar de una manera, el urbano va a votar de otra, todo urbano, rural, ricos, pobres, hombres, mujeres votaron a Jimmy Morales. Está clarísimo, ahí varían los porcentajes de voto, pero está clarísimo que todas las regiones y que el país se pintó de azul. Y yo creo que eso solo se explica, dado que estamos hablando de un candidato sin demasiado dinero invertido en campaña y con una estructura partidaria muy débil, solo se explica porque la gente está rechazando completamente el sistema y está prefiriendo casi lo que sea al sistema. Y alguien como Sandra Torres, creo que como líder política, como alguien que está dentro de la política, no, obviamente, pero como alguien que juega un papel en primera línea, es decir, que opta a la presidencia, creo que queda completamente eliminada y creo que con ella quedan muchos más de la casta política guatemalteca completamente eliminados. Entonces también yo me quedaría con que los próximos 4 años, como en una nota positiva, es verdad que hay un montón de incertidumbre, como dice don Gustavo, pero me quedaría con que son 4 años para la renovación de la clase política y que van a surgir nuevos liderazgos. No dio tiempo porque ya estaba más o menos la oferta establecida cuando empezó en abril todo lo que empezó, pero creo que los próximos 4 años sí son 4 años donde va a dar una oportunidad a que salgan nuevos liderazgos. ¿Y qué va a salir de ahí? No sé si es mejor o es peor, pero va a salir algo distinto. Voy a hacer un cuestionamiento duro, pero de alguna manera esto lo he escuchado hoy en comentarios en la calle y como está el guatemalteco ahora, que pareciéramos tener la mecha corta, como dicen, o sea, no estamos tolerando mucho. Como está el guatemalteco, en las circunstancias en las que está, un gobierno en estas circunstancias pues la tiene muy difícil. No hablemos ya de golpes de Estado, porque hemos visto que hemos salvado ese tipo de cosas, pero también hablemos de que pueden venir sustituciones como las que ya vimos en las circunstancias pasadas. ¿Un gobierno así puede llegar a transcurrir sus 4 años? Yo creo que los 4 años sí, porque digamos en este caso se interrumpieron por la denuncia de hechos delictivos, no por procesos políticos propiamente. Y yo asumo que en las condiciones que está el país, este tipo de situaciones no se repetirán. Pero yo sí creo que, volviendo a esa imagen de la mecha corta, el gobierno tiene mecha corta en el sentido de que obviamente, y quizá muy a su pesar, se generan expectativas que pueden ser muy altas, aunque yo confío que cada vez más el criterio del guatemalteco es más maduro y que esto de que de pronto llegue el ángel salvador y todo se compone ya no existe. Pero yo pienso que le conviene mucho al nuevo presidente y le conviene al país que se hablen las cosas como están, que no se generen falsas expectativas, porque de todas maneras duran muy poco y que es mejor que se asuman las cosas, que se confronte un poco al ciudadano. El ciudadano, por ejemplo, exige una reforma política, pero no sé si tenga claro que para esa reforma política más importante que una ley es él, porque si la población sigue sin interesarse en la vía nacional, sin, digamos, formarse un criterio, no digo yo que todos, pero digamos una masa crítica suficiente para orientar a los demás, vamos a tener el mismo problema de andar de un lado para otro, o de que hay mucho espacio para la demagogia o para el clientelismo o cosas de ese tipo. Pero yo creo que con lo vivido sí habría que hacer un esfuerzo por hablar muy claro con la población, plantearle los problemas tan difíciles que existen, romper esa imagen simplificada
que se ha generado de que el poder de un presidente es tal que si quisiera haría y volvería. No es cierto. ¿Esa imagen no ha contribuido el mismo político a crearla cuando en las ofertas de campaña, yo he visto con la ligereza con la que hablan los políticos en las ofertas de campaña y pues la forma de ofrecer empleos, y esto viene de muchos años. Yo recuerdo, por ejemplo, aquella campaña famosa de Carpio, que fue incluso objeto de burlas y que le pasó lo que le pasó frente a Serrano, cuando ofrecía 250,000 empleos, no sé si recordará usted, en el primer año de trabajo, así dijo. Luego hubo ofertas más recientes, como la de solucionar todo el problema de la delincuencia en 180 días. Esa fue otra de las famosas. Por no decir la que hizo famosa del 14 a las 14 horas, que también fue otra de López Rodas, que fue de esas ofertas tan ligeras que hacen así y que evidentemente, pues una buena parte de los ciudadanos no la creen, pero levanta expectativas así. ¿No ha tenido también el político mucha culpa por esto? Sí, yo creo que es algo que es de ir y venir, ¿verdad? Porque por una parte, digamos, hay una ciudadanía, yo creo cada vez menos, digamos, que quiere oír lo que quiere oír, ¿verdad? Y entonces, bueno, comenzaría de antes. Mientras no haya partidos institucionales que trabajen todo el tiempo, no se va a poder realmente explicar a fondo lo que un proyecto político plantea, por lo menos a una masa crítica capaz de reproducirlo de alguna manera. Y mientras no se llegue a esos niveles de profundización, el terreno para la demagogia, las ofertas, etcétera, etcétera, está de par en par. Casi se vuelve una competencia de ver quién ofrece más. Aunque yo creo que la ciudadanía guatemalteca ya está curadita de espantos con eso de las ofertas. Y hay que añadirle a eso, digamos, el complemento de eso que decías, es la famosa declaración de Portillo, que con esa gracia que le caracterizaba, dijo en una entrevista que eso de las cosas que dices en campaña, que no valen, que eso es campaña, que ya cuando estás en el ejercicio de poder, todas estas promesas no las tienes que cumplir. Yo creo que para mí esa clase de descaro, esa es la clase de descaro que va a penalizar la ciudadanía ya en este nuevo contexto. Y creo que el político va a aprender en ese proceso de interacción que el ciudadano sí castiga determinados comportamientos. Esto, insisto, Sandra lo debe estar pensando ahora mismo, debe estar pensando, vaya, soy una político bastante más experimentada, tengo una mejor estructura partidaria, tenía más dinero, ¿qué pasó? ¿Por qué perdí? Y el político que ahora se está preguntando por qué es que gana Jimmy Morales, tiene que aprender todo esto, y es que la ciudadanía también le tiene que dar esa retroalimentación para que el político vaya modificando su comportamiento. Y yo creo que va a ser parte de ese proceso, que vamos a mejorar por lo menos la calidad de los mensajes, vamos a tener opciones partidarias, creo yo, que se van a preocupar un poquito más. No va a ser increíblemente sofisticado, porque ninguna democracia liberal lo es, pero se van a preocupar más por plantear propuestas que puedan conectar con la población y por mantener sobre todo, y eso es una cosa muy interesante que decía don Gustavo, que el político lo sea, que la clase política lo sea durante 4 años, y no solo asumen la cabeza cada 4 años, sino que el resto de los otros 3 años y medio también se posicionen, también planteen propuestas, mensajes, también es tener un debate político como pasa en otros países. Y creo que en ese sentido hay una mayor madurez de la ciudadanía guatemalteca. Solo para ilustrar esto, yo creo que ya una frase como esa de Portillo ya no sería tan factible en nuestros tiempos. Y si a algún político se le ocurre decirla, si Jimmy Morales llega aquí a una entrevista y dice las promesas son promesas, y eso se dice en campaña, pero no, la realidad funciona de otra manera. Al día siguiente, en fin, entre memes y twitters y facebooks y comentarios de comentaristas en televisión y en radio, quedaría completamente el político apabullado. Y eso es algo muy positivo. Esa capacidad correctiva de la opinión pública que modifica el comportamiento del político es clave para una democracia. Bueno, y eso que se me olvidó, la famosa oferta de llevar a la selección al Mundial que recién hizo Manuel Valdizón, ¿verdad? Entonces, a ver,
en este tipo de circunstancias es difícil leer qué va a pasar, y obviamente en lo poco que ha escuchado que habla Jimmy Morales, ¿qué encuentra? Pues yo lo que veo es que efectivamente él ni siquiera se puede decir que haya incurrido en hacer grandes promesas ni cosas ni por el estilo. Él simplemente, yo creo que es el caso que ilustra perfectamente algo que Vinicio Cerezo le dijo una vez a un amigo que le preguntó qué era el carisma. Y Vinicio le respondió que el carisma eran ciertas características de una persona en ciertas circunstancias. No dijo que fuera invariablemente ser simpático y atractivo y buen orador, etcétera, etcétera, no, porque si no Fujimori uno nos explicaría cómo fue que ganó, ¿verdad? Entonces yo creo que este es el caso de un personaje que surgió en el momento adecuado y que prácticamente ni se despeinó, sino que fueron las circunstancias las que lo levantaron, y yo creo que en una dinámica parecida, pero a la inversa de la caída de don Manuel Valdizón, porque don Manuel, digamos, se había colocado de primer lugar reflejando una tremenda imagen de poder a través de un gasto millonario en una campaña muy prolongada, como sabemos, y en un momento dado todo eso que quizá un día antes había sido un factor de fuerza, se convirtió en su factor de debilidad, ¿verdad? Y para el otro fue al revés. El tener apenas unos pequeños anuncios, el ser un personaje modesto, el no contar con un partido que tuviera antecedentes. Entonces es como una apuesta de la ciudadanía de decir, esto nos puede funcionar. No sabemos bien cómo es, no ha dicho mayor cosa, tal igual, pero con que se comporte y bueno. Y yo creo también, y hay que decirlo, que su mandato se va a desarrollar en un periodo donde la tutela, hablemos claro, sobre el gobierno de turno va a ser mucho mayor que en el pasado. Bien, vamos a una pequeña pausa, va a ser muy breve, pero regresamos con ustedes. Si la promesa es empleo, las exportaciones son el camino. El modelo exportador ha contribuido a generar miles de empleos y micropymes en el país. Para promover 1 millón de empleos más, necesitamos una alianza entre el gobierno, con políticas públicas que aumenten la inversión, el Congreso, con leyes que mejoren la competitividad, y que los empresarios sigan creando, innovando y exportando. AGEXPORT, exportando, Guatemala sale adelante. Para algunos, un vaso de leche es algo cotidiano. Para otros, es un milagro. Ayúdanos a compartir 125,000 vasos de leche al día y seamos parte de una mejor alimentación escolar. Pon tu gota de leche y haz tu donación en Banco Azteca, Electra y Supermercados La Torre. Para más información, ingresa a www.unmilagroporguate.org. Movimiento Azteca. Unidos, hacemos más. Con el apoyo de Fundación Azteca Guatemala, Banco de Alimentos y Leche Australian. Bueno, y hemos estado preguntando en las redes sociales, justamente les hemos preguntado al Twitter cuál debiese ser la prioridad número 1 de Jimmy Morales para los guatemaltecos, cuál sería. Y bueno, son algunas de las respuestas que ustedes están viendo en las pantallas, así es que cuál deberían de ser esas prioridades. Toca acá. Daniel, ¿cuál debería ser la prioridad de alguien como Jimmy Morales, que llega de la forma que llega? ¿Cuál debería ser esa prioridad? Yo creo que, bueno, la prioridad que debería ser no es la que va a ser. La que va a ser es la financiera, eso está claro. O sea, sí hay un problema bastante grande de presupuesto desfinanciado y va a tener que solucionarlo vía negociación en el Congreso, vía, obviamente, establecer recortes, establecer también negociaciones con sindicatos. Ahí va a tener y buena parte de su energía se va a ir en eso los primeros meses. ¿Cuál debería ser? Desde mi perspectiva,
cuando tú haces una campaña y la campaña tiene un tema fundamental, las primeras acciones para que la ciudadanía sienta que además de la legitimidad que da el voto, tienes la legitimidad de la acción política, deberían ir acordes con ese lema de campaña o con esa clase de propuestas con las que corriste. Entonces, por ejemplo, era el presidente Uribe en Colombia, corre con el tema de la seguridad y lo primero que hace, y a él le gustaba llamarlo, algo que se llama en política en general, victorias tempranas, ¿verdad? Y es nada más llegar el primer día de gobierno, a las 7 de la mañana, le está operando y además muy mediáticamente, porque Uribe siempre ha sido un magnífico comunicador. Estaba operando su famoso plan para recuperar las carreteras. Entonces eso dio la sensación a la ciudadanía de que se estaba haciendo lo que había prometido en campaña y le legitimó tanto que desde ese momento hasta el final de su carrera política tuvo un 80% de aprobación. Entonces yo, siguiendo esa analogía con Jimmy Morales, yo diría que las acciones que tiene que presentar como prioritarias, además de las del presupuesto, son acciones anticorrupción. O sea, y además lo puedes unir también con el presupuesto, porque para mí lo que tendría que hacer sería entrar dentro de las instituciones y ir eliminando eso no es solucionar la corrupción, pero ir eliminando los contratos que tienes que son claramente, digamos, fraudulentos, plazas fantasma, intentar establecer como mecanismos para reducir el gasto vía concentrar en un edificio a la gente y cancelar los contratos de rentas que tienes en otras, digamos, en otros inmuebles, que es bastante desordenado en muchos ministerios. Yo creo que se legitimaría y que eso daría a la población la sensación de que sí puede empezar a cambiar algo en Guatemala, pero el tema tiene que ser corrupción. Esas son pequeños detallitos o pequeñas muestras que de alguna manera ha estado queriendo darlo. No sé qué tanto le vayan a surtir, pero anunció que iba a donar parte de su salario. Sí. Ya anunció un recorte en la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia, en Comunicación Social, y también pues lanzó el punto de que en su bancada no iban a aceptar ningún diputado tránsfuga. ¿Son estos intentos de esas primeras medidas que le ayudarían a, no sé si a comprar tiempo, pero a de alguna manera a ir viabilizando las cosas? ¿Qué debería ser el primero? Son medidas, digamos, que la población está esperando, digamos, que se planteen, pero yo creo, digamos, desde un punto de vista más pragmático, que su primera tarea es organizar el instrumento con el que va a trabajar, que es el gobierno, y por consiguiente constituir un gabinete que no sea un conjunto de solistas, sino un equipo. No un conjunto de solistas, sino una orquesta, pero una orquesta necesita sobre todo un director. Y yo creo que él puede hacer en varios terrenos de la necesidad virtud, porque precisamente el hecho de que provenga no de una estructura partidaria consolidada y de alguna manera rígida y cosa por el estilo, por ejemplo, le puede favorecer alianzas, le puede favorecer apertura más que alianzas, porque ahora alianzas es un tema que está mal visto. Yo creo que su dificultad en el Congreso, precisamente porque su partido no tendría visos de repetir, por ejemplo, no puede ser tan dura como la lucha entre los que, digamos, consideran que tienen al rival enfrente y que lo primero es dilucidar eso. Entonces yo pienso que eso le daría una fortaleza para emprender, digamos, cuestiones como estas que se han señalado, dar ejemplos, hablar con mucha franqueza. Yo creo que uno de los temas que siempre es delicado es el tema tributario. Yo creo que no se trata solo de decir que efectivamente los recursos no alcanzan, sino que hay que, digamos, mostrar una comprensión de todo el entramado que hay que resolver para entrar al sistema tributario, ¿verdad? Porque no es solo de subir impuestos, es de hacer una serie de acciones al mismo tiempo, que vayan, digamos, asentando la confianza de que los recursos van a ser bien empleados, de que hay un plan para ejecutarlos,
En fin, el tipo de medidas, por ejemplo, en esa dirección que se pueden tomar en un tiempo breve. Organizar bien la presidencia. Por ejemplo, doña Sandra planteó el tema de una gerencia de la presidencia. Ese es un tema que su diseño está listo desde el primer año del gobierno del presidente Álvaro Colón, y que si no se puso en práctica fue por los intereses creados dentro del gabinete. Pero que es algo, por ejemplo, que en la experiencia que tuvimos en el gobierno del sur es indispensable que un gobierno se organice teniendo un ente que se encargue de que los ministros, por ejemplo, no solo reciban la orientación correcta y la hayan comprendido, sino que tutele su cumplimiento. Conducir un gobierno no es dictar una doctrina muy bonita ni hablar muy pomposamente en el gabinete, es una tarea de todos los días, de corretear para que esa maquinaria funcione. Y realmente un gobierno que trabaje ya es para la población algo que le puede dar, digamos, el espacio para decir, bueno, este está trabajando, está haciendo las cosas bien, la cuesta está muy para arriba, pero pues ahí vamos caminando, porque eso es lo más que se puede decir. Vamos caminando en la dirección indicada, ¿verdad? Con dificultades, pero esa es la dirección. Vemos que hay manifestaciones, como lo platicábamos incluso ayer, ya convocadas, manifestaciones unas para noviembre, otras para el 14 de enero a las 14 horas, en fin, la famosa frase esa de oferta. En ese sentido, ¿qué tan tolerante, qué margen de tolerancia va a haber en el guatemalteco? Pues ya lo decía don Gustavo que va a ser seguramente la presidencia más vigilada de la historia, ¿verdad? Con un movimiento ciudadano muy fuerte, y un movimiento ciudadano también hay que tenerlo en cuenta, que se lo cree. O sea, lo que ha conseguido, lo que consiguió el movimiento ciudadano es algo tan increíble, tan extraordinario y tan positivo también al mismo tiempo, que la gente va, o sea, los que van a la plaza a manifestar sienten que sí sirve ir a manifestar. Entonces, seguramente va a estar mucho más preparado que en otras ocasiones para saltar, si es que acontece algo. Ahora bien, el hecho de que sea Jimmy Morales, que Jimmy Morales no tenga experiencia y que vayan a llegar personas con poca experiencia, por lo que parece, a puestos importantes, porque de los primeros nombres que están surgiendo no son nombres con muchísima historia dentro del Estado, creo que le puede dar un margen de beneficio un poquito mayor, desde luego, que el que hubiese tenido Sandra. Y para mí es clave los ritmos del CICIG, para mí es clave los procesos ya abiertos de la CICIG, pero no creo que la CICIG se vaya a retirarse de esos, o sea, esos ya están abiertos y eso tienen sus tiempos. Y el hecho de que la CICIG se empiece a dedicar a plantear antejuicios, por ejemplo, a diputados electos, y el proceso de antejuicio pues tiene que ser reportado y genera un grado importante de tensión. Todo eso voltea la vista hacia el legislativo, y eso a lo mejor hace que el ejecutivo pueda librarse durante un tiempo, y va a depender mucho de esas primeras acciones, de esa formación del gobierno, de ese equipo que le pueda acuerpar a Jimmy Morales. Si eso se prolonga durante 6 meses, se prolonga durante un año, o a lo mejor tenemos 2 años en los que se puede trabajar el Ejecutivo sin necesidad de que tenga al movimiento ciudadano encima. Por otro lado, pues Jimmy Morales, uno de los ataques, uno de los señalamientos que tuvo a lo largo de la campaña y casi desde el inicio, cuando él empieza ya a notarse que es un jugador en el espectro político, fue el señalamiento con respecto a militares que pueden o no acompañarle. Usted, que conoce un poco más del tema, ¿usted se ha enterado de eso? ¿Qué nos puede aportar en ese sentido? Yo supe en un momento dado que el general Quilo Ayuso había iniciado y creo que consumó la organización de un partido político. Incluso lo supe porque en un seminario sobre historia política de Guatemala que organizamos, el general Quilo Ayuso no faltó a una sola de las reuniones. Y se ha dicho también que ha contribuido a financiar. Sin embargo, yo no le doy a eso, yo no creo que eso sea un factor de mucho peso. Primero porque
una cosa es ser militar retirado y ser muy duro en ciertos temas, como por ejemplo todo esto de los juicios y de las secuelas del enfrentamiento armado y tal, que lo ha caracterizado, y otra, ser muy cerrado con relación a cambios que el país necesita. Yo creo que no es equivalente una cosa de la otra. Pero además, volviendo un poco sobre lo que decía Daniel, cuando yo hablo de un gobierno rigurosamente tutelado, no hablo solo del pueblo guatemalteco, hablo de la CICIG. Las reacciones del pueblo guatemalteco se desencadenaron por las revelaciones de la CICIG, no cayeron del aire, y la CICIG llegó para quedarse. Eso no es un fenómeno de corto plazo. Yo creo que hay que tener presente que este gobierno debe responder a una demanda de Estados Unidos que es lógica, y es que el plan para la prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que ellos consideran entre sus 5 prioridades estratégicas a nivel mundial, requiere de gobiernos presentables, y por presentable pienso yo que no es solo probidad, sino que también es cierta política social. Yo creo que los parámetros tradicionales aquí no van a funcionar mucho en la coyuntura tan concreta en que está el país. Bien, vamos a una nueva pausa, regresamos. En este momento, estás a punto de presenciar el nacimiento de una nueva era en el mundo del acondicionamiento físico. El siguiente paso en la escala evolutiva de la ciencia del deporte. Hoy te presentamos el nuevo Body Crunch Evolution. Ahora tu Body Crunch Evolution se convierte en una poderosa máquina de quema calórica, ya que incorporamos una moderna bicicleta estática reclinable, cuyos pedales cuentan con la increíble tecnología Chainless Magnet, que te ofrecen 8 niveles de intensidad y resistencia magnética. Todo esto que ves en pantalla, tu Body Crunch Evolution, el contador electrónico de metas, la guía de rutinas, el extraordinario programa de 7 pasos para alcanzar tu peso ideal y el sistema de desintoxicación en 6 días, hoy puede ser tuyo a un precio espectacular y con un 30% de descuento. No esperes más y llévatelo hoy. ¡Llama ya! ¡Corte, corte, corte! 27 de octubre, Paraguay, Nueva Zelanda, Costa Rica, República de Corea. Solo por Azteca Guate, la casa del PUC. Para algunos, un vaso de leche es algo cotidiano. Para otros, es un milagro. Ayúdanos a compartir 125,000 vasos de leche al día y seamos parte de una mejor alimentación escolar. Pon tu gota de leche y haz tu donación en Banco Azteca, Electra y Supermercados La Torre. Para más información, ingresa a www.unmilagroporguate.org. Movimiento Azteca. Unidos, hacemos más. Con el apoyo de Fundación Azteca Guatemala, Banco de Alimentos y Leche Australian. Bueno, continuamos con nuestros analistas tratando de despejar todas estas incógnitas, todas estas cosas que seguramente es imposible despejar, pero bueno, estamos tratando y haciendo el ejercicio para esto. Daniel, en el caso del gobierno de Jim Morales, él ha hablado de 2 cosas fundamentalmente. Habla de educación, habla de salud. En ese sentido, dejó un poco relegado el tema de seguridad, que tradicionalmente ha sido una de las cosas importantes que ha habido en los últimos tiempos, y dice vamos a invertir más, pero no dice cómo, no dice dónde sale, no dice muchos de esos detalles, y sobre todo son los 2 ministerios que tienen esos 2 sindicatos que lograron pactos colectivos que además tienen en serios problemas financieros a ambos.
Sí, y ahí sí que Jimmy Morales y su gobierno va a ser una incógnita absoluta. O sea, porque lo que nos hemos llevado... Yo sí estoy, lo estábamos comentando antes fuera del aire, yo sí estoy de acuerdo con la interpretación de que Jimmy Morales va a ser presidente, o es presidente, digamos, por accidente. O sea, él pasaba por aquí en una circunstancia completamente anómala y fue como se posicionó como el único que cumplía los requisitos de una población que estaba harta de todos los demás, ¿no? Entonces, la oferta terrorífica que se planteó, él no sé, él como que quien va caminando por la calle y le toca, digamos, encuentra un billete en el suelo o algo así. O sea, yo creo que ha sido de verdad muy fortuito. O sea, esa es mi interpretación. Entonces, el hecho de que sea tan fortuito hace que todo lo que podías tener pensado hacer no tiene mucho sentido, porque él estaba más bien tirándose para ver si podía tener alguna posibilidad en 2019, estaba como testando las aguas, no tenía la idea de ser presidente. Entonces, casi todo lo que ha venido diciendo y casi todo lo que ha venido haciendo ha sido una improvisación. Cuando ya empezó a darse cuenta que podía tener serias posibilidades y que básicamente hiciese lo que hiciese, porque en cuanto a estrategia de comunicación tampoco hemos visto nada excesivamente novedoso, no hemos visto tampoco unos lemas muy potentes, muy fuertes. Yo sinceramente no he visto una gran estrategia de comunicación y casi por inercia veía que las encuestas iban subiendo, que ya en segunda vuelta se quedaba increíblemente bien posicionado, que todos los trackings que salían le daban ganador por además una amplísima ventaja, y que además, hay que decirlo, las encuestadoras en esta ocasión han acertado muy bien los resultados electorales. Creo que claro, la clase de abismo con el que se enfrenta Jimmy es, bueno, y ahora tengo que llenar todo esto de contenido, tengo que empezar a pensar qué voy a hacer cuando llegue al gobierno. Es muy clásico decir educación, decir salud, pero realmente yo sinceramente no creo que haya ningún plan detrás de todo eso que ha dicho. ¿Cómo va a llenarlo de contenido? ¿Cómo se va a convertir eso en verdaderos programas de gobierno? Yo creo que ahí va a estar la clave. Y va a estar la clave en su equipo. Él aduce haber, se abrazó de ese plan famoso, el del 2012, el 2032, el famoso Catún. Sí, sí. Que está muy bien hecho, que está hecho por gente técnica, de verdad muy respetable, pero hasta cierto punto él lo adopta, creo yo, sin entenderlo del todo. O sea, el Catún es una reflexión muy a largo plazo del proceso de urbanización de Guatemala, de qué clase de retos nos esperan ante esa nueva demografía, ante esas características sociales. Es un documento que tenemos que tener en cuenta todos los que estudiamos Guatemala desde el punto de vista de ciencias sociales. Pero cuando llegas al gobierno y lo que tienes que lidiar es con comunicación política, tienes que lidiar con el problema presupuestario, tienes que lidiar con las relaciones ejecutivo-legislativo. El Catún no te va a solucionar esos problemas. Necesitas otra clase de ideas que llenen de contenido, porque el Catún no lo vas a hacer cumplir con esas estructuras de decisión débil. No lo vas a hacer. O sea, sin ese equipo de trabajo que te mueva tus programas, es imposible que tú puedas cumplir, y mucho menos un plan que está pensado como una reflexión de muchísimo más largo plazo. Y creo que aquí está la clave de todo. Vamos a ir viendo en estos días a quién elige y qué equipos de trabajo traen consigo las personas que elige Jimmy, y ahí es donde vamos a tener que juzgar. Pero hoy por hoy es que no sabemos nada. Y la clase de gente, o sea, yo pondría un ejemplo que a mí me pareció muy significativo cuando uno ve, y con todo el respeto del mundo, cuando uno ve el currículum de la persona que ha designado como jefe director de transición de gobierno, ves que el perfil no es un perfil excesivamente alto. Será una persona de su confianza, pero no es alguien que ha tenido una experiencia profunda en el gobierno y que tiene la clase de perfil político que puede hacer que esas cosas se den digamos, de una manera eficiente. Más bien encuentras que es una persona que ha tenido una entrada y salida del gobierno bastante errática y que siempre ha tenido puestos de muy, muy bajo perfil. Por otro lado, yo quisiera preguntarle el tema de cómo nos está viendo en este momento el mundo, porque eso fue otro asunto bastante particular hoy. Obviamente, y como es natural, después de los procesos que desencadenó Guatemala y que fueron titular en toda parte del mundo,
mundo, porque obviamente que una vicepresidenta tenga que renunciar, resulta en prisión, un presidente tenga que renunciar, resulta en prisión, la magnitud de las manifestaciones, no hubo un disturbio, no hubo un herido, no hubo, bueno, fue de la forma que se dio. Resulta que hoy los titulares eran un poquito castigadores, sobre todo en Europa. Guatemala elige un cómico por avalancha, y era un titular de Reuters, un cómico por avalancha a la presidencia de la República. ¿Cómo podemos absorber esto? Sí, yo creo que por un lado, digamos, ese tipo de situación. Pero por otra, yo creo que hay algo también que no se ha destacado suficiente, y es el temor de ciertos gobiernos, y sobre todo en América Latina, de que se reproduzca una situación parecida, y que la corrupción, que es un mal endémico de la política, se convierta en un instrumento eficaz para tumbar gobiernos. Y esto no se plantea en abstracto. Está, por ejemplo, el caso de Brasil, en donde Dilma Rousseff está contra las cuerdas. Incluso Lula, el personaje de mayor significación, digamos, en una América Latina progresista, que se le vincula con el escándalo de Petrobras. La popularidad de la presidenta muy bajo, se habla de un golpe blando en Brasil. Digamos, hay una inquietud, digamos, de que esto signifique también el descubrimiento de una forma de tumbar gobiernos mediante lo que los militares llaman las guerras de cuarta generación, que no requieren el empleo de las armas, sino que basta con desfundar social y políticamente al adversario. Entonces, también eso está ahí flotando. Pero yo quisiera decir algo sobre lo que planteaba Daniel y sobre todo esto de qué hacer, cómo comenzar y tal. Yo creo que algo que debería tener presente el presidente Jimmy Morales es no querer descubrir la limonada, ¿verdad? Sino que empaparse de planes, por ejemplo, en educación que se vienen desarrollando desde hace 20 años con coherencia, y seguir en esa misma línea, corrigiendo lo que hay que corregir. No es ninguna maravilla, hay muchas cosas que hay que hacer, la infraestructura educativa está muy por debajo de otros temas y tal. En fin, el sindicato no es lo mismo que lo que pasa en salud. Ahí yo creo que el caso es mucho más grave, pero en fin, yo pienso que sobre todo él tiene que ver lo que ha venido funcionando y analizar qué es lo que habría que consolidar. Nadie le pide que descubra la pólvora. Hay otros que llegan con la necesidad de una gran idea que conmueve y que se... A él no. Él tiene ahorita casi que un cheque en blanco, ¿verdad? Y lo debe ir administrando con todo el cuidado del mundo, sin meterse en camisa de 11 varas. ¿Esta oportunidad que tiene Jimmy Morales se parece de alguna manera a la oportunidad que tuvo Cerezo en su momento? Lo que pasa es que Cerezo llegó al poder en una situación mucho más compleja, digamos, en un momento crucial de una transición que, por ejemplo, en lo militar era de un ejército que solo tenía en la mente la destrucción del enemigo, a un ejército que tenía que aceptar primero a un candidato que no le era de su confianza, y luego que se tenía que involucrar en una serie de procesos políticos que no era tan así nomás. Llegó con una con un voto ciudadano importantísimo, pero con una oposición recalcitrante muy fuerte, lo de la famosa sandía verde por fuera y rojo por dentro. A diferencia del señor Jimmy Morales, y sin subestimar otras características suyas, si alguno ha sido un político profesional en nuestro país como presidente, es Vinicio Cerezo. Y de esa manera se las logró ir batallando. Guatemala vivía, digamos, un periodo de expectativa positiva. Yo creo que la política que desarrolló hacia Centroamérica, él es realmente el autor de los acuerdos de Esquipulas. Le dieron el Premio Nobel de la Paz a don Oscar Arias porque Vinicio era un poco impresentable en algunas materias, pero digamos...
Pero se lo podían haber dado a él. ¿Cómo? Se lo podían haber dado a él, digamos. Sí, hubiese sido más presentable. Digamos, sí, no es el tema ahorita, pero la iniciativa de una paz negociada surgió de Guatemala, surgió de los 2 golpes de Estado cuyos jefes ahora son acusados de genocidas, surgió de la transición esa y de la neutralidad activa que Andrade Díaz Durán implantó de hecho, que Vinicio le dio ese nombre, es decir, generó toda una expectativa internacional, era un partido vinculado también a una red internacional de partidos. Desafortunadamente, que es lo que pasa mucho en la política, que de pronto uno va bien y comete un error y de ahí para adelante se va para abajo. Que fue lo que le pasó con la reforma tributaria. ¿Le puede pasar eso a Jimmy Morales? Sí, y ahí es donde sus errores no van a ser tan, digamos, tan perdonados ni tan fácilmente perdonados. Y creo que precisamente, yo creo que no es difícil encontrarse en la historia política de las democracias latinoamericanas un caso tan amateur de político. O sea, un presidente tan increíblemente amateur. Las figuras, lo estábamos comentando antes, las figuras de los outsiders, de las que uno puede leer, son figuras de personas que tienen características políticas fuertes. Digamos, un Uribe en su momento, un Correa, un Evo Morales, un Fujimori, esta gente que de repente asciende en esta misma clase de ambientes, muchísima desafección con la clase política del momento, y surge esta clase de líderes que rompen completamente con los esquemas de anteriores elecciones y que crecen increíblemente en una elección, en unos poquitos meses, dando un mensaje fuerte que va contra esa clase política. Incluso podemos encontrar en España ahora líderes parecidos. Entonces, si por ejemplo uno compara a alguien como Pablo Iglesias en España, que es un hombre es muy joven, pero que tiene un discurso político fortísimo y que tiene un conocimiento de política increíble. Cuando uno se ve a Jimmy Morales frente a todos estos personajes, ve a una figura increíblemente amateur. Ve a alguien que comete además, o sea, yo de verdad, es difícil encontrarse a alguien que en las entrevistas, por ejemplo, cometa más errores. Siempre está diciendo, no, yo no dije eso, dije otra cosa, yo en realidad lo que quise decir fue lo que dije antes, y vuelve otra vez a contradecirse, le vuelven a hacer una pregunta, encima se enfada, se resiente un poco. O sea, de verdad estamos ante una persona que si le dejan solo, por ejemplo, en la parte de comunicación, puede cometer muchísimos errores, y eso va a ser imperdonable. Puede empezar a generarse una sensación de que a quién hemos metido en la presidencia y qué consecuencias va a tener eso, ¿verdad? Vamos a tener que terminar ya, pero muchas gracias a nuestros analistas, Gustavo Porras, Daniel Herring, por estar esta noche, y a ustedes, por supuesto, por habernos acompañado en este intento que seguiremos haciendo por ir analizando seriamente las circunstancias del país y cómo se van dando. Así es que, como siempre les digo, pasen una muy buena noche, pásenla de lo mejor.